Muchas gracias a todos para estar aquí, para asistir a nuestra clase. Ah, a ver, ya son las 7:30. Pues para mí, eso es mi horario. Ya es empieza la clase. Seguro que más gente vendrá, pero bueno, nosotros vamos a empezar nuestra clase de la Biblia, la Nación Elegida, la lección 5. Entonces, bienvenidos a la lección 5 del curso de la Biblia de la Nación Elegida. Hemos llegado al tiempo de los jueces. Después de la muerte de Josué, los israelitas se volvieron infieles al Dios verdadero. Aunque conquistaron la tarea prometida, no habían expulsado a sus habitantes y poco a poco se iban casando con estas familias y aceptando a sus dioses falsos. Pero Dios recordó sus promesas a su pueblo para llevarlos al arrepentimiento. Permitió que sufrieran a mano de la gente incrédula, pero también levantó a líderes llamados jueces, quienes rescataban a la gente de sus enemigos cuando se arrepentían. Hoy vamos a aprender sobre el último y más famoso juez, Samuel. Además, pedimos que el Espíritu Santo crezca en nosotros el deseo de servir al Señor y escuchar a su palabra y obedecerla en gratitud. Y primero, como empezamos a todas nuestras clases, vamos a empezar esta clase con una oración. Entonces, oremos. Señor Dios, yo sé que tú amas a los niños tanto como amas a los adultos. Hoy oro por todos los niños para que ellos puedan aprender a amar a Cristo y así obedecer en este mundo con amor a sus padres, porque eso te agrada a ti. Y oro por todos los padres cristianos para que puedan ser buenos ejemplos para sus hijos y les enseñen a amarte y a hacer tu voluntad. De esa manera todos estarán dedicados a servirte a ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Para la lección 5 vamos a aprender sobre Samuel y vamos a usar 1 Samuel capítulo 2 a capítulo 3 versículo 21 para nuestra lección. Primero, nosotros pues tenemos tres objetivos en nuestra lección para esta noche. Uno es compartir un captar para la historia de Samuel. El segundo es usar el método de las 4C para leer y entender 1 Samuel. Y el tercero es identificar cómo Dios habla con nosotros hoy en día. Entonces, primero, un captar. Recordamos que un captar es un gancho, un anzuelo para llamar la atención. Usamos un captar para luego poder compartir una historia de la Biblia. Durante las secciones 1 a 4, hemos visto diversas formas de captar como preguntas o dichos o costumbres, las últimas noticias y canciones. Todos son tipos de captar que funcionan en grupos grandes o pequeños, en momentos formales o informales. En la tarea para hoy día les pido al crear un captar para la historia de Samuel utilizando una pregunta, un dicho, un costumbre, una última noticia o una canción. Ahora deseo darles una oportunidad de conversar sobre estas ideas. Entonces, si uno quiere compartir su ejemplo de captar, pues por favor, adelante. Sí, amén, profe. Yo hice dos, profe, del 2 y del 3. No sé si lo puedo decir los dos. Sí, creo que tenemos tiempo. Amén, profe. Que el Señor les bendiga y gracias, ¿verdad? Gracias a Dios por permitirnos esta otra clase. Y mi captar dice así, profe. ¿Alguna vez usted se ha sentido tan angustiado que parece que su problema no tiene salida? Pues estamos viviendo en este mundo de engaño y problema. Pero déjeme decirle en el nombre de Jesús que no hay roca como nuestro Dios, no hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de él y no hay refugio como Dios nuestro. Amén. Ese es el primer captar. Amén, profe. El otro
dice así, de Samuel. Dice, en cierto tiempo, Samuel 3, profe, en cierto tiempo hubo un varón que se llamaba Samuel, era elegido de Dios. Un día Dios le habló y le dijo, Samuel, Samuel. Él respondió, heme aquí. Samuel, tenía un oído que escuchaba. ¿Tienes tú oídos atentos? Debemos estar agradecidos de tenerlos, porque no todos gozan de esta bendición. Amén, profe. Ese es mi otro Mm, cantar. Gracias. El Amén, uno, profe. un poquito de una pregunta, y el otro, un poquito de, también una pregunta, pero con un poquitito introducción a la lección. Entonces, los dos muy buenos. Sí, amén, profe, sí. José, adelante. Buenas noches a todos los hermanos. Yo hice un Sí. cactar de un dicho y dice así: ¿sabías que nuestro Señor escribe derecho con trazos torcidos? Tal vez el caso de la historia después de la muerte de Josué y la vivencia que se dio con la existencia de Samuel. Y comienzo la historia de Samuel desde su concepción hasta su, 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 su cercanía con nuestro Dios. Ese es mi Gracias. cactar. Muchas gracias, José. Claro que un dicho es una buena herramienta para captar la atención también. Entonces, muchas gracias para demostrar para nosotros cómo uno podría usar un dicho. Alicia Flores, adelante. Sí, gracias. Yo me fui a lo que es una costumbre, bueno, le quiero llamar así porque no sé cómo llamarle, pero tiene que ver con lo siguiente. La presentación de niños cristianos ante la congregación de la iglesia simboliza el que los padres lo dedican a Dios. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento se cuenta la historia de un niño cuyo nacimiento fue milagroso, siendo dedicado por su madre al servicio de Dios y recibió el llamado divino siendo muy joven para convertirse en un profeta y último juez de Israel? Ese sería mi captar. Gracias, sí, esto ah, empieza. Yo diría que un costumbre, quizás una tradición, uno podría Ujú. decir, no en un mal sentimiento, pero claro que todas las iglesias tienen ah, tradiciones distintos. Entonces, sí, esto, yo diría que eso funciona así y es una muy buena introducción para la gente, algo que ellos pueden entender o quizás han hecho o quizás han visto. Entonces, sí, a mí Así me es. gusta. Gracias. A ver, gracias a todos por su participación en esta pregunta. Yo creo que poco a poco ustedes van entendiendo, pues ustedes ya entienden lo que es un captar, pero hay muchas formas de usarlo. Entonces, como una obra de arte, nosotros vamos poniendo más y más pintas o más herramientas para pintar algo o no sé, algo parecido. Para mí, yo tengo un captar para esta historia. Otra manera de captar, uno podría usar una imagen o gráfica para captar la atención. Entonces, en este ejemplo, ¿qué vean ustedes en este foto? ¿O qué crean ustedes que significa este foto? Bueno, Alicia, adelante. Bueno, yo veo ahí lo que es la palabra de Dios como una Biblia abierta y toda la luz, toda la energía, toda la vida, todo lo que es en sí Dios que emana en este momento o que podemos recibir a través de esa Biblia.
Gracias, sí. La luz que viene de la Biblia, claro, que tiene que ver con la vida que viene de de la Biblia. Otra pensamiento o teoría de qué significa esta foto, no hay una respuesta correcta, pero y no hay una respuesta incorrecta tampoco. Ok, pues si no hay otra idea, claro que eso sí funciona de Alicia y es una muy buena respuesta. Ah, Podríamos decir que hoy día vamos a leer una historia de Dios hablando directamente con Samuel y vamos a considerar cómo Dios habla con nosotros hoy en día. Y como relata esta foto, pues por medio de la palabra de Dios, nosotros escuchamos la voz de Dios. Algo parecido. Otro ejemplo podría decir compartir esta imagen y preguntar la misma pregunta. ¿Qué es el significado de esta imagen? ¿Qué vean ustedes? ¿Qué crean que significa esta imagen? Y no sé, ¿qué piensan? Alicia, Está describiendo todo el periodo de los jueces, todo lo que pasaba, que caía en esclavitud, caía el pueblo, le rogaba a Dios, le clamaba, Dios lo escuchaba, se compadecía, le enviaba a un líder, un juez, el juez los levantaba y luego otra vez se volvía a repetir el ciclo. claro. Así Mm. es, así es. Después de la muerte de José, la época de los jueces sigue y nosotros vemos que hay un ciclo que se repite durante esta época, que Israel se aleja de Dios, están pecando o casando con otras naciones, desobedeciendo a a la ley de Dios. Y ellos sufren las consecuencias, a veces naturales, que viene una tierra o algunos soldados o algo, un rey con todos sus soldados para atacar a la nación de Israel. Después ellos claman a Dios para que Él muestre su amor. Dios escucha con su amor y levanta un juez para salvar a su pueblo. Y después, poco a poco, con una nueva juez, siguen bien, pero en algunos quizás 10, 15, 20 años empiezan a alejarse de Dios y sigue el ciclo. Entonces, quizás este podría ser una imagen que es más como al anterior, esta imagen que es más abierto la pregunta, que tiene más de, hay que usar ah, su cerebro para imaginar de lo que podría ser, y otro que es más que explica más, que es autoexplicatorio, que ya uno puede entender por medio de leer lo que hay aquí. Esos son algunos ejemplos de usar una imagen o un gráfico para compartir o para no compartir, sino para captar la atención de una persona. Bien, entonces seguimos con contar lo que nosotros ya hemos leído. Vamos a leer directamente de la Biblia nuestra historia. Entonces, en 1 Samuel capítulo 2, empezamos con el versículo 18. El joven Samuel servía ante el Señor vestido con un efod de lino. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a entregar sus ofrendas de costumbre. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y les decía que el Señor te dé más hijos de esta mujer, para que ocupen el lugar del que ella le entregó al Señor.
Después de eso, ellos se regresaban a su casa, y el Señor bendijo a Ana con 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor. Elí ya era muy viejo, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel, y sabía también que ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Así que los llamó y les dijo: La gente se queja de que ustedes se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Además, hacen pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero sus hijos no atendieron a los consejos de su padre porque el Señor había resuelto quitarles la vida. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y era bien visto por Dios y por la gente. Un día, un hombre de Dios fue a visitar a Elí y le dijo: Así ha dicho el Señor, cuando tus antepasados vivían en Egipto, en la tierra del faraón. ¿No es verdad que me manifesté a ellos con toda claridad? Yo escogí a tu padre de entre todas las familias de Israel para que fuera mi sacerdote y presentara sobre mi altar las ofrendas y quemara incienso y llevara el ephod delante de mí. Además le di a sus descendientes todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué han pisoteado los sacrificios y las ofrendas que pedí al pueblo ofrecerme en el tabernáculo? ¿Por qué has respetado más a tus hijos que a mí, y los dejado engordar con las mujeres, ofrendas que me da mi pueblo Israel? Por todo eso, el Señor de Israel te dice: Yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio. Pero hoy te digo que esto se acabó, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Y está cerca el día en que tu poder y el de tus descendientes llegará a su fin. Ninguno de ellos llegará a viejo. Tu familia caerá en desgracia, mientras que a Israel lo colmaré de bienes. Ya lo he dicho, ninguno de tus descendientes llegará a viejo. A cualquier de tus hijos que yo no aparte de mi altar, tú lo verás para llenarte de dolor. Todos tus descendientes morirán en plena juventud. Como señal de lo que te he dicho, tus 2 hijos, Hofni y Fines, morirán el mismo día. Pero levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada. Yo haré que no le falten descendientes y estará delante de mí ungido todos los días de su vida. El que haya sobrevivido en tu familia irá y se arrodillará delante de él y le rogará que le dé una moneda de plata y un bocado de pan, y que lo ocupe en algún trabajo entre los sacerdotes para tener que comer. Capítulo 3. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues éstas no eran frecuentes. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía. Y Samuel dormía en el santuario, donde estaba el arca de Dios, y la lámpara de Dios aún no se apagaba. El Señor llamó a Samuel, y él respondió: Aquí estoy, Señor. Así que fue corriendo a donde estaba Elí, y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí le respondió: Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió y se acostó. Pero el Señor volvió a llamar a Samuel, así que el joven se levantó, fue a ver a Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle: Yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate. En aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado a su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, fue a ver a Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto, Elí entendió
que el Señor había llamado al joven, así que le dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si vuelvas a escuchar que te llaman, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo, escucha bien, voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga les zombrarán los oídos. Cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia, de principio a fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes, por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí, y él no se lo impidió. Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Samuel se quedó acostado hasta que amaneció, y fue y abrió las puertas de la casa del Señor, pero temía revelarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. Y él respondió, aquí estoy. Y él dijo, ¿qué fue lo que el Señor te dijo? Te ruego que no me ocultes nada, que Dios te castigue y aún más si me ocultas lo que Dios te dijo. Y Samuel le dijo todo sin ocultarte nada. Entonces Elí dijo, pues él es el Señor y hará lo que mejor le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Beerseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues ahí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. Esto es la historia de Samuel. Entonces seguimos con considerar. Y en ese momento yo hablo menos, ustedes hablan más. Entonces, ¿a quién quiere levantar la mano y responder a esta pregunta? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Marina Vázquez Sí, profe. Alvarado. Adelante. Sí, amén, profe. Al primero, pues Jehová Dios, ¿no? Samuel, eh, los, los sacerdotes, el sacerdote Elí y sus hijos, Elcana y Ana. Mm, yo creo que solo eso, profe. Y el dos, ¿no? No más, no más eso, profe. A ver, yo creo que usted tiene muchos. A ver si algunos otros de nuestros estudiantes tienen más. Está bueno, Rosibel. está bueno. Buenas tardes para todos, amados hermanos y profesor. Y yo tengo, bueno, a Dios principalmente, Samuel, Elí, sus hijos, la madre de Samuel, el padre de Samuel y los peregrinos. Gracias. Gracias, Rosibel. Alicia, algunos más que nosotros nos faltamos. Sí, creo que faltó el pueblo de Israel, las mujeres que Sí, servían a la entrada del templo y el hombre de Dios que le lleva a Eli un mensaje de nuestro Padre. los Gracias. hijos de Elí también. Los hijos de Elin Hofni es un hijo. A ver, yo tengo el joven Samuel, la madre de Samuel, Ana y su marido, Alcana, el sacerdote Elí, los tres hijos y dos hijas de Ana, los dos hijos, perdón, de Elí, Hofni y Finés, las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo,
un hombre de Dios que visitó a Elí, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel y el Señor. Esos son todos los que tengo yo, pero ustedes ya notaron casi todos, creo. A ver, entonces, ¿cuáles son los objetos o los animales que están en esta historia? Los objetos, am, la túnica, la túnica de Samuel. Uy, y, ay no. La túnica, las lámparas, profe, Así. las lámparas y no más, profe. Yo tengo algunos más, a ver si otros lo tienen también. Sí, amén, profe, amén. Alicia, Sí, el efod de lino que usaba Samuel, las ofrendas de costumbre, los Ujú. sacrificios, eh, el arca de Dios y en los versículos cuando habla el hombre de Dios y le da el mensaje, a Elí se maneja incienso, tabernáculo, moneda de plata, bocado de pan. Y después, ya en el capítulo 3 las puertas de la casa del Señor. gracias. Así, esos son todos que yo tengo también. Ujú. Sí, Ah, amén. a ver, entonces el efod de lino, la túnica pequeña del madre, del madre de Samuel que le hizo cada año las ofrendas y los sacrificios, el arca de Dios y la lámpara de Dios, las puertas del tabernáculo y las otras cosas también que Alicia mencionaba, como el bocadillo de pan, y Sí. cosas que pidieron los hijos de Eli en esos momentos. Ujú. ¿Dónde ocurrió la historia? Yo voy a tomar esta pregunta porque tengo una mapa. Pues primero en el tabernáculo y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios y en Silo, dice capítulo 3 versículo 21. Entonces Silo, ustedes pueden ver en la mapa, Silo está aquí, más al norte de Jericó. Y a ver, es al norte y ah, oeste de Jerusalén, acuerdo a este mapa, norte y oeste. Y Silo, eso es donde está Silo. silo, silo. A ver, ¿cuándo ocurrió la historia de esta historia? No tenemos un año que nos comenta este historia, Abre la puerta, pero mujer. a ver. Angélica Mejías, adelante. Pastor, yo tengo que la época de Samuel se desarrolló para el año 1100 antes de Cristo. Y podríamos decir que al principio de su ministerio, porque allí en el versículo de Samuel 3 nos dice Samuel que todavía era joven, entonces fue al principio de antes de Cristo. Es todo, pastor. Gracias, gracias. Así, más o menos así, 1100 años antes de Cristo, más o menos por allí. Pero más, no sé qué es más exacto o no, porque es una, no sé, algunos años grandes, pero es el primero, como usted notaba, los primeros años de Samuel, de su trabajo para el Señor, de su tiempo como profeta y después como juez, los primeros años de su ministerio y los últimos años del servicio de Eli, los últimos años de Eli. A ver, ¿cuál es el problema? Decimos que el problema, pero yo tengo, a ver,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 problemas, creo. Entonces, ah, seguro que habrá algunos, pueden Algunos, ser que hay más de una respuesta correcta. Rosibel, ¿usted tiene algo, un problema? José, disculpe, ok, ok, perfecto, conteste él, gracias. gracias. José, adelante. Sí, el primer problema que yo veo es que el pueblo de Israel, después de la muerte de Aarón, se cambió, se volcó en contra de las enseñanzas. Luego, el otro problema que veo es que hay o sea, se ve a la madre de, de Josué como una borracha y resulta ser que lo que estaba era pidiendo al Señor que le concediera un hijo. O sea, no se le creyó. Y otro problema que veo, que sería el número 3, es que el, 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 el mismo Josué, cuando el Señor se le presenta 3 veces o más veces, él confundía, estaba confundido, hasta que, hasta que ni lo orienta y escucha al Señor y hace lo que el Señor le dice. Entonces ahí veo la confusión, la traición y la desobediencia. Gracias. Muchas gracias. Sí, hablando de así como los tres tiempos que Samuel tenía que, no sé si él tenía que esperar, pero él no sabía lo que estaba pasando. Elí debería de enseñarle antes de eso, de cómo habla Dios y que uno puede decir y cosas así, porque en ese tiempo, pues dice la Biblia que ya ha pasado mucho tiempo en que el Señor hablaba a los profetas y lo podemos notar en este momento es porque Elí y sus hijos no están haciendo ah, su trabajo fielmente. Entonces eso notamos también que en estos momentos están pasando eso. Entonces, Eli quizás no piensa que el Señor va a hablar con Samuel, pero de todos modos, como eso es, no, no sé, es su trabajo, que es como decir, su trabajo ser un profeta, entonces sería, en mi opinión, sería obvio que uno tendría que enseñar y cómo habla el Señor y cuándo habla el Señor y cosas así. Entonces, a ver, gracias para su comentario. No entendí, o no creía, o no quería añadir mi comentario encima, pero gracias para su respuesta. Marina, otra problema que Sí, usted vea. sí, profe. El problema, bueno, el problema, yo hay varios también problemas, porque uno, pues, era el cambio de muchos jueces, ¿no? Porque no se encontraban. Y otra, pues, cuando Ana llegó al altar, pues, Elí le dijo que estaba borracha, pero también Elí le dice que estaba borracha y ella llega también con el niño diciéndole que lo iba a dejar a la iglesia, al templo, porque no era que estaba borracha, sino que Dios le había respondido. Entonces, el otro problema que veo es el pecado de los hijos de Eli y otro problema eh, que Samuelito todavía no sabía escuchar la voz de Dios, entonces lo tuvo que orientar Elí. Y otro problema grande que veo es que eh, a lo que Dios le dice, lo que venía por la desobediencia a los hijos de Elí,
Y otro, cuando también Dios le dice que tenían que arrodillarse a él para que los incluyera hasta para comer un pan, parece que vi aquí en la palabra que decía, ajá, que tenía que postrarse un hijo de Leví si quería tener, así que ser participante en el templo tenía que humillarse a Samuel. Esos son los problemas que encontré, profe. Gracias. Así, nosotros estamos enfocándonos especialmente en los últimos problemas que usted está hablando. Claro que hay muchos problemas de lo que pasó con Ana y su tiempo con Elí en el primer capítulo. Y muchas gracias para leer su Biblia y estar atento todos a este cuento, a esta historia también. Pero en esta conversación, como Marina tenía muy buenos problemas sobre lo que pasó con Elí después de este tiempo y con Samuel también. Eso es donde nosotros queremos enfocar ahora. Pero gracias, sí, a esos son que los hijos de Elí están en muchos problemas, están sometidos en muchos problemas porque ellos no están siguiendo la regla de Dios y lo que Dios quiera. Ujú. Luis, adelante. Sí, ¿qué tal, hermanos? Bueno, yo veo un problema que primero es ya lo comentaron los hermanos, es el juzgar lo que hizo Eli con Ana cuando pensó que estaba borracha. Dos, la enfermedad de Ana, bueno, el que no podía tener hijos, eso es un problema. Eh, tres, pues ya también ya lo han mencionado, la desobediencia de los hijos de Eli. Eh, el cuarto sería lo que no hace Lee para evitar eso, teniendo un cargo, pues llamémoslo ahorita, poniendo en este tema, en este tiempo, un cargo en la iglesia o un cargo como profeta. eh, y dos, bueno, no, no recuerdo si era profeta, pero como juez, ¿sí? Y ese sería el que no hizo nada para seguir haciéndolo. ¿Y qué más vimos en esto? Bueno, también lo de Samuel, que tampoco enseñó a sus hijos como a los que estaba a cargo para hacer la voluntad de Dios o escuchar la voluntad de Dios. Y otro problema es que no se volvieron, que no se, como estaba en el ciclo, que se arrepentían, ¿verdad? Y en este caso ellos no se arrepintieron. O sea, el ciclo de los jueces era, haces lo malo, te arrepientes y Dios se compadece y lo arregla. Y en este caso ellos no lo hicieron. Y dice que el Señor iba a juzgar la casa de Eli, pues que iba a cumplir su promesa en contra de la casa de Eli. Serían esos, hermanos, pastor. Gracias. Muchísimas gracias. Así nosotros notamos que los problemas con la casa de Eli son muchas y varias. A ver, yo voy a rápidamente leer los que yo tengo, solamente para que ustedes lo pueden escuchar, que son muchos. La conducta de los hijos de Eli, claro que nosotros ya mencionábamos, se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo, más del comportamiento de esos hijos que la gente se quejó de ellos, que se portan muy mal, claro, eso es un problema. Hacen pecar al pueblo del Señor, esos son los hijos de Elí, y eso claro que es un problema. Han pisoteado los sacrificios y las ofrendas, claro, es un problema. Han engordado con las mejores ofrendas, blasfemaran contra Dios. Y Elí respetó más a sus hijos que a su Dios, y les dejó en su pecado, permitió que sus hijos blasfemaran contra Dios y no se lo impidió. El Señor acabó con su promesa que la familia de Elí y sus descendientes estarían siempre en su servicio. Eso es muy grande. Y ninguno de esos descendientes de Elí llegará viejo y casi no hay comunicación en este tiempo por este pecado de él y de sus hijos entre el Señor y su pueblo. Samuel no entiende que le esté hablando el Señor porque no, por tanto tiempo no había comunicación.
Entonces, con Amén. todos estos problemas, ¿hay solución? ¿Hay soluciones? ¿Qué notan ustedes? Sí, profe, con el profeta Samuel, Dios lo elige para eso, para que sea un buen profeta. Ay, ¿sí Muchas me escuchó, gracias. profe? Sí, Amén. sí, Amén. muchas gracias. Sí, sí, que él levanta Samuel. Luis, adelante. Pues sí, sí, pudo haber habido una solución, pues, se pudieron haber arrepentido, pero pues a veces la gente no reacciona y no lo hizo en este caso, ¿verdad? Pero el señor ya tenía un repuesto, ya tenía él a cargo a alguien más, ya tenía en la vista. Lamentablemente aquí, por lo que vemos, sí pudo haber habido una solución. El Señor es misericordioso y Él lo ha demostrado, ¿verdad? Que es el arrepentimiento y él nunca va a rechazar un corazón constricto y humillado. Mas, sin embargo, pues Elí no lo hizo, pero el Señor, como dice la hermana, el Señor ya tenía a Samuel preparándolo para que fuera su siguiente, bueno, para que el pueblo no se quedara sin la voz de él o la comunicación, su siguiente profeta, ¿verdad? Sí. Sería todo, pa. Gracias, Luis. Sí, vemos y notamos que Dios soluciona su problema hablando por su nuevo profeta Samuel. José, adelante. Yo creo que el problema tiene ahí una solución cuando la madre de Samuel le pide al Señor que le conceda el hijo y se lo concede. Y ella lo lleva al templo y lo deja allí después de ser destetado. Y allí se forma para el Señor. Esa es una solución, porque en el caso de Elí, como dice la escritura, respetó más a sus hijos que al Señor. Y ese trabajo de darle forma a todo aquello quedó en manos de Samuel. Ese es mi aporte. Gracias, José. Sí, claro que Dios tenía un plan para levantar un profeta en Israel y eso empieza con su respuesta a la oración de la madre de Samuel. Pero notamos en este contexto que la solución al problema de tener un fiel profeta, un fiel servidor del Señor, que es que Samuel está levantado como fiel, como en los ojos de Dios, como un servidor fiel. Notamos que Dios juzga a los hijos de Elí, y él habla directamente con Samuel. Y vemos también que Dios dio a su pueblo un nuevo líder que desde Dan hasta Beerseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. Vemos en capítulo 3. Y notamos también que Dios prometa también que va a levantar un sacerdote que me sea fiel, que haga lo que a mí me agrada. Y vemos el cumplimiento de esta profecía en Samuel y notamos que en el futuro vendrá otra sacerdote que va a ser fiel y va a solucionar el problema del pecado para todos, va a solucionar nuestro pecado o nuestro problema más grande, que es el pecado, al sacerdote que únicamente podría hacer todo agradable al Señor es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí también, si pensamos en esta sección, si estamos pensando también en las promesas de nuestro Señor, podemos ver una promesa que tenía cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. A ver, entonces, vamos a
vamos a evaluar cuál es el punto principal de esta historia. ¿Qué creen ustedes? Y no es, a ver, nosotros notamos que Dios da una promesa que tiene cumplimiento en Jesús también, pero nosotros, eso no es el punto principal de toda esta historia, aunque es una punta muy principal en nuestra vida y en la Biblia, de esta historia no es el punto más principal. Entonces, pero ¿cuál creen ustedes? ¿Cuál cree es el punto principal? Ah, Luis, adelante. Sí, hermanos. Bueno, ya estudiando todo esto y escuchando todos los comentarios, también creo que la parte principal sería la educación. Por ejemplo, Ana, cuando eh, puso o dio a su hijo a la iglesia, al Señor, y dijo, mi hijo va a servir a Dios. Y lo entregó totalmente, ¿verdad? Y lo enfocó en una educación directamente hacia Dios. Creo que también cuando ella se desprende de su hijo a cierta edad y dice, no es mío, pero eres tuyo, Señor, le va mejor que al que dice que está sirviendo al Señor y no lo reprende, ¿verdad? Sí me explico, lo que hizo Elí fue erróneo, o sea, aquí también es Ana enfocó a Samuel en Dios totalmente, lo entregó, y Elí no lo hizo. Entonces ahí también es una parte de educación hacia los hijos. ¿En quién estás poniendo a tus hijos? ¿En quién estás confiando a tus hijos? La educación de los hijos, ¿verdad? No solamente lo que haya pasado, ahí vemos el caso de que Ana lo enfocó y lo dirigió en Dios, y Elí lamentablemente lo dejó hacer a sus hijos, hacer lo que querían, pensando que, que su cargo iba a salvar a sus hijos. Y no fue así, sino al contrario, tuvo una condenación por los actos de los hijos, porque estaban desviando, su ejemplo estaba desviando al pueblo. Sería toda mi participación, hermanos. Pastor, gracias. Gracias. No sé si Gracias. Muchas gracias para esta buena respuesta, Luis. A ver, Rosibel, ¿algo para añadir aquí? Gracias, profesor. Bueno, para mí, es la obediencia, ¿verdad? Lo más importante es la obediencia. Y no necesitamos una que nos hable para poder hacer. Nosotros tenemos que Dios nos dejó que fue su palabra. Y realmente, para mí, el punto principal sí fue la desobediencia de los hijos y la aceptación de mí a sus hijos. El pecado, ¿verdad? Usted sabe que pues cuando entra pecado somos contaminados todos, no solamente la persona que lo hace, sino también nos contamina a todos. Entonces, para mí esa es el punto principal mío. Gracias, profesor. Gracias a usted. Sí. A ver, José, algo para añadir aquí y después Marina después de José, pero primero José. Sí, yo creo que el punto principal está en que el Señor, después de ver la desviación que tuvo el pueblo después de la muerte de Aarón y que no respondía pues a lo que el Señor le había dictado a Moisés y que se había mantenido con Aarón, el pueblo se desvía y le hace necesario tener un profeta que sí le fuese fiel, que estuviera allí con su palabra, que llevara las enseñanzas. Y bueno, fue necesario entonces que Samuel llegara a su existencia y que fue un milagro y que logró ser un gran profeta. Yo creo que ese es el punto principal. Muchas gracias, José. Marina.
Sí, profe, el punto principal que yo veo en esta historia es el amor de Dios demostrándose, porque puedo ver verdad de quién era hijo Samuel, de una mujer sufrida, criticada, pero de allí Dios levanta un servidor y no levantó un grande, levantó a un niño. Entonces, yo allí veo el punto principal, el amor de Dios demostrando su gran poder, su gran conocimiento a través de este niño que era tan pequeño de edad, pero era algo grande. Entonces, porque yo puedo ver allí, profe, que sí habían más hombres preparados, pero Dios muestra a este niño para que se enfrentara y Dios poder hablar a, a lo que estaba sucediendo, ¿verdad? El pecado que había allí. Dios quería otra vez restaurar su tabernáculo, su obediencia hacia él. Y y él escogió a Samuel siendo tan pequeño. Entonces el punto principal que yo veo es el amor de Dios hacia el pueblo de Dios y en la manera que él se puede glorificar dando un mensaje a través de un grande, a través de un niño. Para él no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Glorificarse hasta en la persona más pequeña. Ese, el amor de Dios, profe, es el punto principal para mí. Gracias. Pues con estas respuestas que todos estaban dando, vemos que el punto principal, nosotros podemos enfocar en la dedicación de Samuel, podemos enfocar en la educación que su madre Ana da a su hijo por medio de Elí, aunque Elí no lo hace bien con sus propios hijos. Podemos ver el Señor, también la gracia del Señor. Entonces, esto viene muy bien con nuestra tercera pregunta. Yo voy a hablar un poquito de la segunda pregunta también. ¿Qué pecado podemos ver en nuestra vida? A ver, algunos claro que quieren dar una respuesta. Ah, a ver, vamos a dejar que Marina y Angélica nos da una respuesta, y después vamos a seguir conectando las preguntas o las respuestas que ustedes tenían para la primera pregunta con la tercera. A ver, Marina, adelante. El pecado que encuentro en esta historia, profe, es ah, siendo Elí el sumo sacerdote y mm, no poder corregir a sus hijos, es una tristeza y es un pecado que yo veo allí. Cómo hacer lo que ellos querían en el tabernáculo, en la casa de Dios que era tan sagrado, y no poner un alto, no reprenderles. Am, a Dios lo hicieron por un lado, lo hicieron de menos, porque Él como, ay Dios, estoy juzgando, porque Él como sacerdote, ¿verdad? Debía de ver, así que exhortado a sus hijos. Y eh, otro pecado que veo allí es que por causa del pecado, la consecuencia que se trae hacia, hacia los hijos de Eli, eh, que lo que Dios le ordenó también, que le dijo que tenía que arrodillarse a Samuel si querían comer pan y tener un privilegio allí para que fueran añadidos para poder comer. Entonces, por causa del pecado, viene esa consecuencia. Entonces, eso es el pecado que veo en esa historia, profe. Gracias, Marina y Angélica, adelante. Pastor, el pecado que yo veo acá es el que nosotros podemos cometer cuando no demostramos verdadero arrepentimiento ante nuestro Padre Celestial. A Elí y a sus hijos se le había acabado su tiempo de gracia. Y eso lo podemos ver en Samuel 3:14 cuando Jehová dice, por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar el pecado de la familia de Elí. Se expiró su tiempo de gracia.
¿Quería nuestro Dios acaso que ellos se perdieran? Pues no. Él quiere que todos seamos salvos. Pero ¿por qué un castigo tan radical de dejar toda una familia sin derecho a arrepentirse? Porque Dios conoce el corazón de las personas. Nuestro Padre no quiere que nadie se pierda. Él siempre apuesta a nuestro arrepentimiento, que realmente lleguemos a transformarnos por el Espíritu Santo. Pero Él no puede obligarnos. Él nos exhorta, nos orienta, nos muestra el camino por donde ir. Pero la decisión final es de cada quien. Dios no obliga. Y Elí tomó su decisión. Se desentendió de su responsabilidad, tanto de ser como cabeza de hogar, ¿verdad?, que tenía que conducir su familia por el buen camino para glorificar al Señor, como de ser un buen sumo sacerdote. Y el hecho de que Dios ya no le hablara era la demostración de que Elí no sentía verdaderos deseos de arrepentimiento. Él simplemente dijo, según 1 Samuel 3:18, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Es todo, pastor. Muchas gracias para sus respuestas aquí. Así, yo noto también la desobediencia. Esto es el gran problema aquí en nuestra historia que notamos. Es la desobediencia de los hijos de Elí. Y nosotros podemos decir en nuestra vida que a veces nosotros faltamos de obedecer a todos los mandamientos y las leyes de nuestro Señor, que quiere que todos sean santos. También. Y quizás para nosotros, si algunos de ustedes como mí están en posiciones de liderazgo espiritual, que a veces nosotros no estamos haciendo lo mejor de lo que podemos hacer. A veces estamos, no sé, no guiando a nuestras ovejas como debemos, como Dios, como Jesús lo haría. En ese momento quizás hay pecado que ustedes pueden ver en su vida también, si tiene esta posición de liderazgo espiritual. Como ustedes notaban en el problema, el punto principal de esta historia, ustedes notaron la gracia del Señor y el amor del Señor. Que aunque cuando algunos de estos líderes, como ustedes notaban, cuando él fallaba en cumplir su responsabilidad, Dios no abandonaba a su pueblo. Él levantó Samuel para tomar su posición. Dios bendició a estas personas y a esta gente, y en vez de destruirlo o de vez de enviar una inundación como él ya lo había hecho en Génesis. Pero así vemos el amor de Dios. Vemos el amor de Dios, que Él ama a su pueblo, aunque en esos momentos, claro que había mucha desobediencia, había muchos casos que estaban pasando en el templo, blasfemo y cosas así, pero Él también sigue mostrando amor y hasta muestra amor a nosotros, que envía a su Hijo, a su único hijo, para morir para nosotros también. Vemos una de las cumplimientos de la promesa en capítulo 2 versículo 35, que uno de esos de cumplimiento de esa promesa es a nuestro Señor Jesús. Entonces, así ustedes ya conectaron el punto principal con la gracia que vemos aquí, no solamente para los israelitas, sino para nosotros también. Finalmente, voy a pedir que algunos dos personas hablan. Vamos a dejar que dos personas hablan para responder a esta pregunta si quieren. Y después tenemos nuestro tercer objetivo para hacer esta noche. Y a ver, entonces, Angélica Mejías, adelante. Pastor, yo le pediría al Señor ser la luz del mundo. Podemos ver el contraste entre lo que Ana impartía a su hijo Samuel y la educación que Elí le impartió a sus hijos. Y esto trajo una actitud en cada uno de ellos. Samuel aprendió desde pequeño a respetar a Dios
y a no dejarse influenciar por aquellas cosas que estaban a su alrededor en contra de Dios, incluso lo que ilícitamente practicaban los hijos de Elí en el santuario. Samuel llegó a ser el profeta del Señor, el vidente del Señor, el gran hombre que iba a ser un instrumento para todo lo que corría de la historia de Israel hasta que llegaran los reyes. Samuel creció entendiendo la voluntad del Señor y su fidelidad a él. Él hizo que el Señor se siguiera manifestando para que Israel fuera una luz al mundo. Hoy nosotros también podemos ser ese remanente de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, no importa cuán contaminado esté el mundo o cuántos errores cometan las iglesias, las religiones actuales, nosotros aquí podemos ver un claro llamado que nos hace el Señor para reformar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras sociedades, nuestras iglesias. Con el poder del Espíritu Santo, nosotros debemos ser una luz al mundo y Dios no nos dejará en tinieblas. Es todo, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Gabriela, adelante. Buenas noches, hermano, buenas noches a todos. Bien, es importante a mí pensar, considero que primeramente tenemos que pedirle a Dios obediencia, porque los hijos de Eli venían de un linaje de sacerdocio, pero ellos contaminaron sus vidas y su servicio por su comportamiento, por su desobediencia. Entonces tenemos que pedirle al Señor que ponga obediencia en nuestros corazones, disposición de servicio. No que hayan más Samuel, Samuel ya estuvo, ya hizo su trabajo, pero que nosotros haya, que Él ponga esa disposición de no ver lo que el mundo está haciendo. El mundo está contaminado, tristemente a este mundo le hace falta Cristo. Entonces es allí donde nosotros debemos entrar, no ver lo que el mundo hace, no actuar como el mundo actúa, decidir nosotros ser la diferencia y pedirle al Señor que día tras día nos examine. Dice la palabra en el capítulo 3 que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Ok, si yo de un tiempo acá siento que no, el Espíritu Santo no me toca, que Dios no me da palabra, preguntar qué está pasando. Padre, muéstrame a la luz del Espíritu Santo que hay en mi carne, que hay en mi interior que a ti no te agrada, porque nadie puede vivir sin dirección del Espíritu Santo, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, necesitamos que el Espíritu Santo nos direccione. Entonces pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si la visión se ha escaseado, ¿por qué? ¿Qué está pasando en nosotros? Y pedirle que nos ayude a entender. Samuel, Dios le estaba hablando a Samuel y Samuel no entendía que era él quien estaba hablando. Muchas veces Dios quiere comunicarse con nosotros y nosotros en tanto afán, en tanto ruido, no prestamos atención a la voz del Espíritu Santo. Entonces pedirle que silencie lo que está a nuestro alrededor, que silencie todo aquello lo que no nos deja escuchar su voz. Es todo, pastor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y finalmente a Rosibel. Gracias, profesor. Bueno, yo le pediría a Dios que me permita siempre aplicar su palabra para poder ponerla en práctica y tener esa obediencia que Él quiere para con nosotros. Como dice el versículo 19, Él nos promete que va a estar siempre con nosotros. Y ese siempre tiene un peso bastante grande, porque es siempre. No es en la mañana, en la tarde, no, es siempre. Entonces, yo le pido a mi Señor y que me ayude siempre a tener la palabra de verdad, que me revele sus misterios, porque nosotros somos las personas que estamos siendo elegidas para llevar su palabra en estos últimos tiempos, porque no es casualidad que nosotros estemos aquí. Él siempre elige a sus hijos. Y ahora estamos teniendo un entendimiento, algo extraordinario, que no lo habíamos visto, pongámosle en un caso. Y el aplicar la palabra, como él lo dice, creo que es lo máximo que puedo pedir. Gracias, profesor. Gracias a usted. Muchas gracias a todos. Sí, nosotros queremos pedir a nuestro Dios que siempre sea con nosotros, que nos da obediencia y que nos da también el poder de resistir las tentaciones que vienen de este mundo, que claro, que este mundo
está lleno de pecado y está intentando a robarnos de nosotros del hermano de Dios, que el mundo no lo puede hacer, no puede hacer, este mundo no puede robarnos del hermano de Dios, pero nosotros podemos escuchar a un mundo y salir del hermano de Dios. Y dejar detrás a la gracia y el amor que Dios ofrece por medio de su palabra. Entonces, claro, muchas gracias a todos para responder a esta pregunta. Nuestro tercer objetivo de hoy es de identificar cómo Dios habla con nosotros hoy en día. A ver, entonces nosotros vamos a usar algunos versículos de la Biblia para hablar sobre este tema. Primero, vemos en Hebreos capítulo 1 que Dios ha hablado por su Hijo Jesucristo. Ah, entonces, dice en Hebreos capítulo 1, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Dios es el mismo Dios, pero nos habla hoy en día por otro medio, la Biblia. El Señor nos habla por medio de su palabra, la Biblia y por la vida de Jesucristo. La palabra hizo carne. Así como Samuel, sirvamos a nuestro Señor, escuchamos su palabra y la obedecemos en gratitud. Vemos también que la palabra de Dios en la Biblia es todo lo que necesitamos, como habla segundo Timoteo capítulo 3. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido a las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perdón. Eso es lo que nos comenta segundo Timoteo. Y también escuchamos en Hebreos capítulo 4 que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación, como segundo Pedro nos habla. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hoy en día hay muchas iglesias y líderes espirituales, pero creemos que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Por esta razón buscamos iglesias y líderes espirituales que estén centrados en Cristo en palabra y en acción, y que crean en las escrituras como la verdadera palabra de Dios y autoridad en nuestras vidas. Entonces nosotros hoy vimos la importancia del liderazgo espiritual en la iglesia, pero aún más la autoridad y voz de Dios que tenemos en su palabra y la Biblia. Y como en cada clase estamos preguntando cómo podemos responder a esta lección, podemos responder con este versículo de Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme bien? Como todas las lecciones, voy a enviar la tarea después de que terminamos aquí. Entonces, no se preocupe, yo voy a enviar esto. A favor de ver el video, leer el primer sermón de capítulo 17 y responder a esta pregunta: ¿cuál captar podrías utilizar para luego contar la historia de David y Goliat? Vamos a terminar con la bendición y después me voy a quedar aquí a ver si ustedes tienen algunas preguntas o dudas sobre esta lectura. Entonces terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Muchas gracias a todos para asistir a nuestra clase. Hoy, si tiene alguna duda o pregunta, pueden Amén. preguntarme aquí o también enviarme un mensaje por WhatsApp sobre cualquier cosa que hablábamos. Gracias para todo y para su participación y que tenga una linda noche y una bendecida semana. Nos vemos el jueves. Gracias, Bendiciones, profe. buenas noches para todos. Bendiciones, buenas Buenas noches noches. para todos, hermanos. Que estén bien. Igual, igual. Feliz noche a todos. Feliz noche, profe. Bendiciones, bendiciones para todos. Y nos vemos en la próxima clase. Dios me lo bendiga, profe. Gracias. Bendiciones desde Costa Rica. Gracias, profesor y amados hermanos. Gracias, Arcipe.